Hola, y bienvenido a una historia donde la música, el amor y la memoria pública se entrelazan hasta volverse casi irreconocibles. Porque detrás de dos nombres que durante décadas sonaron como sinónimo de romanticismo latino, Diego Verdaguer y Amanda Miguel, no solo existe una historia de éxito artístico, existe también un territorio mucho más incómodo, el de las emociones no resueltas, la exposición mediática sin tregua y el peso invisible de ser convertido en símbolo cuando en realidad se es simplemente humano. Hay momentos en los que la fama deja de ser un escenario luminoso y se transforma en un espejo cruel. Y lo que devuelve ese espejo no siempre es lo que el público quiere ver. En los días posteriores a la partida de Diego, en 2022, mientras la familia aún intentaba sostener el impacto emocional de lo inevitable, el mundo digital hizo lo que suele hacer en silencio: buscar culpables. Entre frases desbordadas por el dolor colectivo, apareció una de las más violentas y simplistas: Amanda mató a Diego Verdaguer. No era una acusación jurídica, era algo más peligroso. Una sentencia emocional masiva, nacida del desconocimiento y amplificada por la necesidad humana de encontrar un punto fijo en medio del caos. Pero esa frase, más que hablar de Amanda, hablaba de nosotros, de cómo consumimos las historias ajenas sin comprender su densidad interna. Porque la vida de Amanda Miguel no puede reducirse a un titular ni a una sospecha viral. Su biografía emocional es, en realidad, la historia de una construcción lenta, hecha entre sacrificios invisibles y decisiones que nunca fueron completamente libres. Cuando era apenas una joven de 18 años, su entrada en el mundo de Diego no fue solo un encuentro amoroso. Fue también un choque de mundos desiguales, experiencia contra impulso, estructura contra ambición, pasado consolidado contra futuro en formación. Él ya venía con una historia trazada, con una carrera en movimiento, con una paternidad previa que no desaparecía al iniciar una nueva etapa. Ella, en cambio, llegaba con una voz poderosa pero aún sin territorio propio. Y en ese punto inicial, que muchas veces el público romantiza, se escondía ya una primera tensión silenciosa, la de construir un nosotros sobre un terreno que no era neutro. La industria musical de aquellos años tampoco ayudaba. No era un espacio diseñado para la autonomía femenina, sino para la adaptación. Amanda no solo tuvo que cantar, tuvo que aprender a negociar su presencia dentro de un sistema que prefería acompañantes antes que protagonistas femeninas absolutas. Y en ese proceso, sin que existiera un único momento decisivo, su identidad artística comenzó a entrelazarse con la de Diego hasta volverse casi inseparable. El amor, en su forma más compleja, no siempre une en igualdad. A veces organiza jerarquías invisibles. Con el tiempo, la pareja se convirtió en marca, en proyecto, en narrativa pública. Pero lo que el público veía como armonía era, en muchos casos, una negociación constante entre roles, silencios y renuncias. La fama no destruye de forma abrupta, erosiona lentamente. Convierte las conversaciones íntimas en agendas, las dudas en rumores y los conflictos en material de interpretación pública. En ese contexto, las infidelidades que circularon durante años no son relevantes solo por su veracidad o no, sino por lo que provocaron: una fractura de confianza que nunca volvió a cerrarse del todo, porque en las relaciones expuestas al escrutinio público, el daño no se limita al hecho en sí, sino a su amplificación. Amanda no solo tuvo que procesar el dolor privado, sino también verlo convertido en espectáculo. Y esa es una de las formas más duras de la exposición mediática, cuando la herida deja de pertenecer a quien la sufre. La famosa escena del objeto de barro roto no es importante por su dramatismo físico, sino por lo que simboliza: el instante en que lo emocional desborda lo contenible. No es una historia de violencia, sino de saturación emocional, de un sistema afectivo que ya no encontraba formas sanas de expresar su desgaste. Y sin embargo, incluso después de esa ruptura simbólica, la separación no ocurrió. Porque a veces no es la falta de amor lo que impide irse, sino la acumulación de todo lo construido. Aquí aparece uno de los puntos más invisibles de esta historia:
la dependencia emocional estructural. No como debilidad, sino como consecuencia de décadas de vida compartida, proyectos comunes e identidades entrelazadas. Pero la historia no termina ahí, porque dentro de esa misma estructura familiar convivía otra herida, la de los vínculos no reconciliados. La relación tensa con Jimena, la hija mayor de Diego, no puede entenderse como un conflicto simple de personalidades. Es, más bien, el resultado de un sistema familiar complejo donde los roles nunca fueron totalmente claros. ¿Quién pertenece? ¿Quién llega después? ¿Quién define el centro afectivo? En muchas familias ensambladas por segundas etapas de vida, el amor no elimina el conflicto de origen, solo lo redistribuye. Y mientras esas tensiones se desarrollaban, Amanda también vivía su propio vacío. La maternidad interrumpida, la sensación de una posibilidad perdida que nunca llegó a materializarse. Ese tipo de pérdida no siempre se expresa en público, pero reorganiza la percepción del tiempo, del cuerpo y de la familia. Con los años, la casa dejó de ser solo un hogar y se convirtió en un sistema de memorias superpuestas. Amor, duelo, éxito, resentimiento, reconciliación incompleta. Cuando llegó la pandemia, ese sistema ya era frágil, aunque aparentemente estable. El mundo exterior se detuvo, pero las tensiones internas no. Y en ese contexto de incertidumbre global, las decisiones personales se volvieron aún más cargadas de interpretación. La enfermedad que finalmente afectó a Diego no puede entenderse desde narrativas simples. No responde a culpa ni a intención. Pero la opinión pública, especialmente en momentos de dolor colectivo, rara vez tolera la complejidad. Prefiere relatos lineales, víctimas y responsables, causas y efectos claros, aunque la realidad no funcione así. Ahí es donde la historia se vuelve más injusta con Amanda. En la simplificación de una vida entera a una frase. Porque lo que realmente se revela en esta historia no es una culpabilidad, sino una acumulación de capas emocionales que nunca fueron resueltas del todo. Un amor que sostuvo una carrera, pero también absorbió identidades. Un vínculo que creó arte, pero también silencios. Una familia que fue refugio y, al mismo tiempo, campo de tensiones invisibles. Y quizá lo más importante, dos personas que durante décadas intentaron sostener algo que ya no podía explicarse solo con amor o fama. Al final, lo que queda no es el juicio público ni la polémica digital. Lo que queda es una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué vemos realmente cuando miramos la vida de una figura pública? ¿Una historia completa o solo el fragmento que encaja en nuestras propias expectativas? Porque si algo enseña la trayectoria de Diego Verdaguer y Amanda Miguel es esto. Detrás de cada canción que parece hablar de amor perfecto, suele existir una historia mucho más humana y mucho menos simple. Y en ese punto, cuando las etiquetas se caen y solo quedan las personas, es donde la verdad deja de ser escándalo y empieza a ser comprensión. Porque detrás de los escenarios brillantes, de las giras interminables y de las voces que parecían invencibles, hay una pregunta incómoda que ha perseguido durante años a Diego Verdaguer y a Amanda Miguel. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en narrativa pública, en debate social, en campo de batalla emocional? No es una historia que empiece con un hecho concreto. Empieza mucho antes, en ese territorio invisible donde una pareja deja de pertenecer solo a sí misma. Cuando dos artistas atraviesan décadas juntos, el vínculo deja de ser privado, se transforma en producto cultural, en símbolo, en proyección de expectativas ajenas, y ahí es donde todo se distorsiona. Durante años, su relación fue leída como una especie de ópera moderna. Pasión, conflicto, reconciliación, éxito. Pero esa lectura cómoda ocultaba algo más incómodo, la tensión constante entre lo que eran como personas y lo que el público necesitaba que fueran. Porque el público rara vez perdona la complejidad. Prefiere versiones simples, el amor perfecto o el fracaso absoluto. Y entre esos extremos, la vida real se vuelve casi un estorbo.
Cuando llegó el periodo final de la vida de Diego, la narrativa se fracturó de forma irreversible. Hospitales saturados, protocolos fríos, habitaciones separadas, mensajes digitales como único puente. El amor de décadas reducido a pantallas, a palabras que no podían sustituir el contacto, a una distancia que ya no era solo física, sino institucional. En ese entorno clínico, la tragedia no fue solo la enfermedad, fue la deshumanización del adiós. La imposibilidad de cerrar una historia como los humanos han cerrado siempre sus historias, con presencia, contacto, con silencio compartido. Y sin embargo, incluso ahí, la vida seguía siendo interpretada desde fuera. Amanda no solo enfrentaba la pérdida del hombre con el que había construido su universo emocional, también comenzaba a enfrentarse a algo más corrosivo, la reinterpretación pública de cada decisión, cada ausencia, cada gesto. Porque en el instante en que la muerte entra en la historia de una figura pública, deja de ser un acontecimiento íntimo y se convierte en un objeto de análisis colectivo. Y ese análisis rara vez es compasivo. El fallecimiento no trajo el silencio esperado, trajo ruido, trajo versiones enfrentadas, trajo la necesidad social de encontrar una causa simple para un fenómeno complejo. Y en ese vacío emocional apareció la pregunta que lo contaminó todo, la cuestión de la vacunación. De pronto la conversación dejó de ser sobre la pérdida y pasó a ser sobre la culpa, como si la muerte necesitara un responsable para ser tolerable. Como si el dolor fuera más aceptable si podía ser dirigido hacia alguien. Las declaraciones familiares divergentes no hicieron más que intensificar la fractura. Pero lo más revelador no fue la diferencia de versiones, sino la rapidez con la que el duelo se transformó en litigio simbólico. Apenas unos días después, ya no se hablaba del padre, sino del veredicto. Y en ese proceso, algo se rompió de forma irreversible, la posibilidad de un luto compartido. Lo que siguió fue aún más duro. Amanda quedó atrapada en un lugar imposible, viuda figura pública, centro emocional de una historia que ya no podía controlar. No solo estaba atravesando una pérdida personal, estaba siendo convertida en superficie de proyección colectiva. Las redes sociales hicieron lo que hacen siempre en estos casos, simplificar hasta la crueldad. Buscaron coherencia donde solo había dolor. Buscaron intención donde solo había fragilidad humana. Buscaron culpables donde solo había incertidumbre. Y así, una mujer que durante décadas había sostenido escenarios, familias, crisis y silencios, pasó a ser reducida a una etiqueta. No importa la trayectoria, no importa el contexto, no importa la complejidad emocional de una relación de casi medio siglo. En el juicio digital, todo se comprime. Lo más inquietante no fue la crítica, sino la desproporción, porque no se juzgaba un acto concreto, sino una vida entera reinterpretada a través de su final. Amanda, por su parte, eligió el silencio, y ese silencio fue interpretado de múltiples maneras, como aceptación, como culpa, como indiferencia, pero rara vez como lo que probablemente era, imposible.